Lo que me pasó a mí ocurrió en mi último año de carrera en la Universidad de Utah, mientras estudiaba para obtener un título en conservación. En vez de irme a casa en las vacaciones de invierno, me apunté a unas prácticas cortas como guarda forestal. Solo iba a durar un mes, y el guardabosques con el que iba a trabajar tenía una estación junto a una enorme estación de esquí. Soy un ávido esquiador y esperaba poder esquiar más que trabajar, pero no fue así. Me quedaba menos de una semana de prácticas cuando recibimos una llamada sobre un animal en apuros, en algún lugar de la carretera hacia la estación de esquí. Irónicamente, era el último lugar donde quería estar. Creo que había ido a esquiar 2 veces desde que empezó todo el calvario y sentí que el universo se reía de mí. A estas alturas no puedo quejarme del trabajo, es exactamente para lo que me apunté. Y Noah era un gran tipo para trabajar. Solo me hubiera gustado trabajar un poco menos, sobre todo durante las vacaciones. Cuando subimos al camión de los guardabosques, pregunté a Noah por los detalles del incidente con el animal. Normalmente, cuando recibimos una llamada así, se trata de una colisión con un vehículo. A veces podemos ayudar al animal y llevarlo a un centro de rehabilitación, pero otras no. Me sentí aliviado cuando Noah dijo que no había sido un accidente de tráfico. Dijo que habían llegado informes de varias personas que iban y venían del complejo. Habían oído o visto a un cachorro pidiendo ayuda, pero nadie pudo cogerlo. Le pregunté a Noah por qué nos habían llamado a nosotros en vez de a control de animales. Me dijo que porque no había ningún servicio de control de animales y quién sabe, podría ser un zorro o algo así. Además, no estábamos haciendo nada más. No me malinterpretes. Prefiero buscar a un cachorro perdido que ver a un ciervo destrozado con 2 patas rotas por la colisión de un vehículo. En realidad, preferiría estar esquiando. Finalmente, llegamos a la zona donde se había informado de los avistamientos y buscamos por todas partes. Y quiero decir, por todas partes. Probablemente buscamos durante 2 horas, pero todavía ningún cachorro. Noah nos llevó a la estación de esquí para tomar un café y calentarnos un poco. Después de pasar casi 2 horas a la intemperie, pensé que ya habíamos hecho todo lo posible, pero empezaba a parecer que íbamos a tener que renunciar al cachorro. Pero Noah no estaba dispuesto a tirar la toalla todavía. Terminamos el café y Noah pidió 2 hamburguesas de salchicha para llevar. Yo seguía esperando en silencio que nos hubiéramos dado por vencidos y que hoy pudiera hacer un par de bajadas por la montaña, pero parecía que íbamos a tender una trampa con salchichas frescas como cebo. Volvimos al lugar donde el cachorro fue visto por última vez y pusimos la trampa un poco lejos de la carretera y detrás del bosque de algunos árboles. Noah puso las salchichas en la trampa y dijo: «No sé si vamos a atraparlo, pero te garantizo que algo va a estar aquí por la mañana». Y tenía razón. Salimos a primera hora de la mañana para comprobar la trampa. Se podía ver la trampa desde la carretera, y la criatura que estaba en ella era un pequeño cachorro de husky, blanco puro con ojos azules. También había huellas alrededor de la trampa, pero huellas de algo mucho más grande que el cachorro. Parecían de naturaleza canina. Así que le pregunté a Noah si parecían huellas de lobo, pero me dijo que no, que eran más grandes que las huellas de lobo. Entonces, ¿es algún tipo de perro grande?, le pregunté. Los perros tampoco son tan grandes, dijo. No hablamos más de las huellas. Nos limitamos a llevar al cachorro a la camioneta y lo condujimos de vuelta a la estación de guardabosques. En retrospectiva, fue un error que no olvidaré pronto. El cachorro se mostraba asustadizo y desinteresado por nosotros. Lo colocamos en un corral en la estación y pusimos un aviso de que lo habíamos encontrado con la esperanza de reunirlo con su dueño. Noah y yo teníamos otro trabajo que hacer ese día, así que lo dejamos solo en la estación. No era una buena situación, pero al menos estaba calentito y tenía comida y agua.
El trabajo se alargó un poco más de lo habitual y no volvimos a la estación hasta después del anochecer. Nada emocionante nos retuvo fuera. Solo un par de árboles que había que retirar de la carretera de acceso público. Y cuando llegamos a la estación, ambos miramos a la puerta principal y nos quedamos helados. Había marcas de garras por toda la puerta. Por suerte, la puerta todavía estaba cerrada, pero apenas. Noah me dijo que me quedara atrás, que me quedara en el camión, pero no lo hice. Así que ambos nos acercamos a la puerta. Lo que había hecho esas marcas era grande, como el tamaño de un oso. No vimos ninguna huella que condujera al edificio, así que no teníamos forma de identificar qué era. Entonces entramos en la estación. Todo estaba en su sitio. La puerta había aguantado y había conseguido mantener fuera lo que fuera que hubiera, y sorprendentemente el cachorro de husky blanco seguía allí, con cara de estar esperando la cena. Noah y yo nos quedamos en la comisaría una hora más haciendo el papeleo del final del día, y me dijo que podía irme a casa si quería, pero que él se iba a quedar un rato más. Mi coche estaba aparcado en un lateral del edificio y me disponía a subir en él cuando me fijé en unas suelas que llegaban hasta la ventana de la estación de guardabosques. Era evidente que lo que las había hecho nos había estado observando. Examiné las huellas más de cerca y tuve la certeza de que eran del mismo animal que había estado merodeando por la trampa. Así que entré corriendo para decírselo a Noah, pero me detuvo en cuanto abrí la puerta. Él también había venido a por mí y me susurró que me callara porque había oído algo extraño fuera, desde dentro. Podía oírlo caminando por la nieve justo al otro lado del muro, y entonces se oyó un ruido sordo al saltar al porche. Noah y yo teníamos miedo de respirar en ese momento, y entonces el maldito cachorro empezó a aullar. Y entonces, como si respondiera a los gritos del cachorro, la criatura de fuera se levantó y miró por la ventana. Solo la vi un instante antes de caer al suelo, pero parecía una especie de hombre lobo, con el pelo de un blanco puro y unos penetrantes ojos azules, los mismos ojos azules del cachorro. Noah me miró y, por la expresión de su cara, supe que él también había hecho la conexión. De no ser por Noah, estoy segura de que esa criatura me habría atacado fuera. Utilizó el mando a distancia de su llave para activar la alarma del camión de los guardabosques, y eso fue suficiente para asustar a la bestia y alejarla del edificio durante al menos un segundo, créeme. Aprovechamos ese segundo para abrir la puerta de la estación y dejar salir al cachorro, y eso fue todo. Toda la conmoción terminó inmediatamente. La criatura se fue y nunca volvió, y hasta el día de hoy no se ha vuelto a ver ni a ella ni al cachorro. Cuando era pequeña, mis abuelos vivían al lado de casa, pero al lado en la Kentucky rural significaba media milla por un camino de tierra. Cuando tuve la edad suficiente, unos 7 u 8 años, mis padres empezaron a dejarme ir a su casa solo, siempre y cuando les dijera a dónde iba y llegara a casa antes de que oscureciera. Nuestra carretera apenas tenía tráfico y era lo bastante segura para que la recorriera un niño, pero a mí me gustaba atravesar el bosque. La maleza era espesa en la mayoría de los lugares, pero encontré un sendero de ciervos que seguí la mayor parte del camino. Además, era mucho más rápido que ir por la carretera y la mayoría de las veces me sentía más seguro. Sin embargo, mi abuela siempre me advertía de que en el bosque vivían cosas que no encontraría en las enciclopedias. Decía que no se podía jugar con esas cosas. Yo creía que me contaba historias para que no saliera de noche y me perdiera. Pero cuando se enteró de que iba a atravesar el bosque para llegar a su casa, en vez de caminar por la carretera, me hizo una advertencia que se me quedó grabada para siempre. Si sientes que algo no va bien, sal del bosque, sigue por la carretera o llámame y te recogeré si quieres venir a visitarme, me dijo. Siempre hay algo en ellos que no está bien,
algo que no puedes identificar. Algo va mal en alguna parte. Le pregunté a qué se refería, pero nunca me dio más explicaciones. Para ser sincera, lo que dijo mi abuela me asustó. Nunca iba al bosque cuando oscurecía y nunca había visto nada raro allí. Seguí usando el sendero del bosque para visitar a mi abuela. Si alguna vez me quedaba después del anochecer, ella se aseguraba de llevarme a casa. Sin embargo, no le di mucha importancia a sus palabras hasta un día, después del colegio. Caminaba por el sendero de los ciervos como de costumbre y oía a mi abuela llamándome por mi nombre. Parecía que venía de algún lugar del bosque, pero no sabía dónde. La llamé y le pregunté dónde estaba. Parecía angustiada y repetía mi nombre una y otra vez. Sonaba lo suficientemente cerca como para haberla visto. Volví a preguntarle dónde estaba, pero se limitó a repetir mi nombre en mi cabeza. Sabía que algo no iba bien. Debería haberme contestado y decirme dónde estaba. Eso es lo que haría normalmente. Y entonces recordé lo que me había dicho unos meses antes. Algo va mal en alguna parte. Así que salí corriendo del bosque tan rápido como mis piernas me permitían. Corrí directamente a la puerta de casa de mi abuela e irrumpí dentro. Mi abuela estaba sentada en el salón, en su sillón favorito. No sé si me sorprendió verla allí o no. ¿Para qué me llamabas?, le pregunté. No te he llamado. Aunque me alegro de que hayas venido a visitarme, dijo. Pero, abuela, te he oído en el bosque. Me llamabas por mi nombre. Se levantó de la silla y se arrodilló delante de mí. ¿Cuándo me oíste llamarte?, me preguntó. Le dije que hace un momento y su cara cambió. Justo en ese momento, me agarró de los hombros y me dijo que no era yo. Y mantente lejos de ese bosque. No vuelvas a entrar allí. Y si quieres venir a mi casa, llámame. Iré a buscarte. Y yo le hice caso a mi abuela y me mantuve lejos del bosque. Los años pasaron sin incidentes y mi abuela cumplió su promesa. Si quería visitarla, la llamaba y ella venía a buscarme. Un día estaba en su casa y yo tenía 14 o 15 años. Estaba recolectando y prensando plantas autóctonas para un proyecto escolar de biología. Había varias especies de flores silvestres que crecían en las tierras de mi abuela, y yo quería obtener muestras, así que aún así me aseguré de no cruzar el umbral hacia el bosque. Estaba cerca de la linde del bosque, pero a la vista de la casa, y mi abuela estaba preparando una masa de tarta en la cocina. Lo más probable es que me estuviera mirando por la ventana de la cocina, así que no me sentí insegura allí fuera, hasta que oí que me llamaban desde el interior del bosque. Volví corriendo a la casa y mi abuela supo por la expresión de mi cara que lo que estaba a punto de decir no era bueno. Volvió a decir mi nombre. Le pregunté a mi abuela qué era, qué me llamaba. Me di cuenta de que no quería hablar de ello, pero en ese momento necesitaba saberlo. No me dijo mucho, pero sí que era una especie de criatura. Dijo que parecía un ghoul y que vivían por todas partes, normalmente en zonas rurales, a veces en bosques, a veces en cuevas, y pueden imitar sonidos que han oído sonidos de animales y a veces voces, pero no pueden hablar, solo pueden repetir cosas como un loro. Le pregunté si esa cosa era peligrosa, y mi abuela solo me dijo que nada de ese tipo intentaría atraerte al bosque utilizando la voz de alguien en quien confías. Y esa fue la última vez que hablamos de ello. Seguí visitando a mi abuela, pero nunca me aventuré demasiado lejos de la casa y nunca volví a oír a la criatura, y doy gracias por no haberla visto nunca. Nunca. Aunque a veces me pregunto qué aspecto tendría. Me sentí tan aliviada cuando mi abuela se mudó a un apartamento en la ciudad. A veces todavía me hago preguntas cuando pienso en la criatura del bosque. Ojalá le hubiera preguntado si la había visto alguna vez, o si tenía un nombre propio y real. ¿Cuántos hay y por qué no se habla de ellos? Pero ahora es mucho mayor y no quiero que esos recuerdos vuelvan a la superficie, así que dejo las cosas como están, al menos por ahora.
Nadie espera que le ocurra algo inexplicable. Los días pasan en un trabajo rutinario y los recados se convierten en un borrón. Nadie espera que le ocurra algo inexplicable. Los días pasan en un trabajo rutinario y los recados se convierten en un borrón y el cuidado personal en una idea de último momento. Pero entonces ocurre lo inexplicable. Puede que un accidente sacuda los cimientos de tu vida. Puede que la empresa para la que trabajas quiebre de repente. O puede que simplemente veas algo. Eso es lo que me pasó a mí. Miré donde no debía. Miré fijamente cuando debería haber parpadeado. No creo que sea la única persona culpable de eso. Lo extraño y lo trágico tienen una forma de atraerte. Ni siquiera yo era inmune a ese tipo de gravedad. Solía dar largos paseos por la ciudad o por la naturaleza. No me importaba dónde. Estirar las piernas me ayudaba a pensar. Me despejaba la mente. Me calmaba los nervios. Hubiera afrontado el estrés de otra manera, pero ¿cómo iba a saberlo? Este paseo en particular me había llevado al bosque. Era un otoño húmedo, los árboles estaban vacíos y el suelo era un lodo frío. El sonido pegajoso de la suela de mis zapatos ni siquiera me hizo ir más despacio. Estaba disfrutando de mi día con la naturaleza. Aquel día escuché a los pájaros, pero no oí nada. Luego busqué huellas de animales, pero el barro estaba vacío. Todos se habían ido a casa, supuse, pero al final oí un zumbido, un fuerte chasquido del viento, no muy diferente al sonido de las aspas de un helicóptero. Pero no había un lugar de aterrizaje en kilómetros, así que si era un helicóptero, debían de estar bajando en caso de emergencia. Así que corrí a ver si podía ayudar. Pero antes de que pudiera alcanzar a ver el zumbido de las aspas, el sonido cesó y el bosque quedó en un silencio inquietante, como si yo fuera el único que quedaba entre los árboles. Y entonces oí un silbido agudo, algo parecido a una prensa hidráulica descargándose de un enorme peso. Quienquiera que fuera o lo que fuera, todavía estaba cerca, y entonces lo olí antes de verlo. Lino y lejía. No era del todo desagradable, pero estaba fuera de lugar entre los árboles. ¿Por qué olería tan medicinal esta parte del bosque? Me subí el escote de la camisa para taparme la nariz y continué. No había ocurrido nada extremo, pero ya me picaba la curiosidad y necesitaba saberlo. El olor se hizo más fuerte a medida que me movía. Tuve arcadas y escupí, y me apoyé en un árbol para intentar recuperar el aliento. Fuera lo que fuese lo que buscaba, tenía todo un arsenal para usarlo contra mí. Me quedé con el antebrazo apoyado en el árbol más cercano mientras me agitaba y lloraba. El olor era demasiado fuerte y me sentí como si me hubieran metido en la lavadora con una botella de detergente y el ciclo de centrifugado estuviera en marcha. Vomité, lo que me hizo sentir mejor, pero cuando levanté la vista, limpiándome el exceso de los labios, descubrí la fuente del olor. No era un helicóptero, era un hombre pequeño, o era una cosa pequeña con forma de hombre. Pude ver esta cosa. No creo que fuera humano. Estaba de pie, encorvado, y los brazos de la criatura colgaban tan bajos que sus dedos casi se arrastraban por el suelo. Su espalda estaba cubierta por esta gran burbuja mucosa, y su cara era más rana que humana. Ojos y boca muy abiertos, sin pestañear, sin inmutarse mientras miraba hacia mí. No sé si estaba paralizado por el miedo o desorientado por el horrible hedor, pero no me atrevía a apartarme. No podía huir. La cosa ladeó la cabeza como un perro curioso, y la expresión me resultó tan familiar, tan inofensiva, que casi me reí. Casi. Poco a poco recuperé mis funciones motoras. No puedo decir por qué sin admitir que soy idiota, pero me acerqué a la cosa. Avancé un paso entero. Su cara se torció en algo parecido a un ceño fruncido, la burbuja de su espalda se hinchó y el cruel aroma se hizo más intenso. Imaginé vetas del arma olorosa saliendo de la columna vertebral de la criatura. Esta vez no pude evitar toser. El ataque me hizo caer de rodillas.
Aterricé con las palmas de las manos mirando al suelo y oí las pesadas pisadas de la criatura correr en dirección contraria. Decidí que no quería hacerme daño, y cuando volví a respirar, lo único que quería era volver a verlo. El asombro y el miedo se habían desvanecido rápidamente. Quería una foto de esa cosa. Seguí sus huellas en el barro. Extrañamente, sus pies estaban estriados como las suelas de un zapato. No recordaba que llevara nada en los pies. Seguí las huellas en el olor tan rápido como pude, ralentizado solo por el ocasional desdichado. Sin embargo, no tuve la suerte de volver a ver a la criatura. Ya había encontrado su ruta de escape, pero lo que vi no fue la bestia, sino un orbe, una luz blanca, cegadora, tan brillante como el sol en un día de verano, brillando en medio del bosque. Me tapé los ojos, intentando ver el orbe a través de las grietas de mis dedos, e intenté levantar el teléfono para hacer una foto, pero la pantalla solo se quedó en blanco, y entonces volvió el sonido de corte. Chop, chop, chop. Desde el lugar exacto del orbe, sentí el viento levantarse y chocar contra mi cara, y entonces la esfera desapareció, y oí el quejido hidráulico, la luz pareció saltar, y luego nada. Estaba solo, mareado y sudando. El sabor de la bilis todavía cubría mi lengua. Más tarde, las autoridades dijeron que había cogido fiebre en el bosque. Los médicos les dieron la razón. La deshidratación y la desorientación se combinaron en un intenso sueño despierto. Eso fue lo que dijeron. Si aluciné, no lo he hecho desde entonces. Encontré muy poca información sobre la criatura que vi ese día. Ese encuentro sigue siendo el único día realmente inexplicable de mi vida.